de acuerdo a programa, en estas dos ocasiones en las cuales voy a compartir con todas ustedes y todos ustedes, vamos a abarcar el tema hoy de todo lo que es la monitoridad, los procesos ejecutivos, la ejecución, las características de la ejecución. Y usted ya me conoce de memoria, vamos a empezar con los principios que regulan todo lo que representa la etapa de la ejecución propiamente dicha. Vamos a hacer una introducción refiriendo al código. Ahí quisiera que me graben los que gustan de tomar apuntes, tomen apuntes porque forma parte de la introducción del libro que estoy empezando a escribir, que titula Derecho Procesal Civil Boliviano Comentado y Concordado, Nilsson, que esperamos presentarlo Dios mediante este año. Y a que no adivina quién es la voz en off de la presentación, usted la conoce, se llama Nilsen Márquez, la conoce, ¿no? Bueno, Sí, se la voy a muchas presentar gracias. en esa ocasión. Muchas gracias. Entonces, un poco vamos a hablar de la introducción del libro para que entremos a matices y a las características del Código Procesal Civil como tal. Y algo que me llamaba la atención y un poco, no sé si lo he comentado, hemos dado docencia en todo el sistema Nielsen. Hemos ingresado el año pasado hasta dar posgrado en la UNSA. Oiga, soy abogado externo de la Universidad Católica Boliviana, San Pablo, y nunca he dado clases en la Universidad Católica Boliviana, San Pablo. Mire cómo es la vida. Y ahorita estoy entrando en razón. Soy exalumno de la Universidad Católica Boliviana, San Pablo, es mi casa máter. La defiendo en juicios, pero no doy docencia ahí. Qué chistosa que es la vida. Mire, acabo de darme cuenta, Nilsen, un poco para el anecdotario, cómo es la vida, ¿no? Pero bueno, amén. Son cosas, casualidades o diosicidades que ocurren, uno no se explica el por qué. Bueno, un poco hablando de la introducción que va a estar en el libro, quiero hablarles del Código Procesal Civil. Ha estado un poco en la invitación a este curso lo que pienso, percibo y entiendo de este Código Procesal Civil. Nielsen, usted lo ha venido viviendo durante una veintena de ocasiones. Hemos venido hablando y reiterando y redundando y analizando desde distintos puntos de vista y ópticas los principios. Hemos coincidido que este Código Procesal Civil es principista, es un código que trasluce sus usos, que trasluce su aplicación a través de los principios que son denominados como principios procesales. Y además, en muchas ocasiones hemos referido a que no solamente los principios se encuentran contenidos en el artículo 1 del Código Procesal Civil, sino de manera transversal, es decir, de manera horizontal, van acompañando todas las etapas del código. Lo más importante es que los principios se sitúan, por ejemplo, en las probanzas. Un docente a quien admiro mucho, que no he tenido hasta la fecha la ocasión o la oportunidad de conocer, que es el doctor Chuquimia, ¿no es cierto? Ricardo Chuquimia, creo que es el colega Nielsen. Él les va a hablar de las probanzas. Por ejemplo, él es docente un brillante docente de la Universidad Mayor de San Andrés. Mire, las casualidades o las no casualidades de la vida, no lo conozco y doy foros, charlas con él, pero no nos vemos por motivos obvios. Él no sé si ha dado antes o va a dar después de quien les habla todo el tema de las probanzas, de las pruebas. Y las pruebas, por ejemplo, para volver a lo que les estaba diciendo, que va a formar parte de la introducción del libro, también se encuentran alimentadas. Usemos un término casero, ya que todos o la mayoría ya están en sus casas. eh, por pruebas, pero por principios que regulan la etapa probatoria y por principios que hacen a la etapa probatoria. Vayámonos a la ejecución, la vamos a ver esta noche. La ejecución de la sentencia también se encuentra integrada por principios. También es principista, tiene análisis y tiene connotaciones principistas. La jurisdiccionalidad, la cognición, la unicidad, etcétera, etcétera, son principios que forman parte de la ejecución del proceso. Entonces, no es descubrir la pólvora, pero sí es decir que este código tiene tres pistones como los pistones de un motor Nielsen. El primero, los principios. Es un código principista que deviene de un código modelo para Iberoamérica, que tiene su antecedente en el Código de la República Oriental del Uruguay, que tiene antecedentes incluso a medida que hemos analizado dentro de lo que es la Inquisición y su vida con la disposición del Código venezolano y del Código ruso. Imagínense usted con las facultades, los poderes, deberes y obviamente las consecuentes responsabilidades que entrañan al desenvolvimiento de la autoridad judicial.
Esto también está manejado por principios y por una interacción de los mismos. El principio dispositivo vive, convive, habita, es inquilino en el código del principio inquisitivo. Ambos se encuentran interrelacionados, son antagónicos. Ahora vamos a hablar de las características de los principios para empezar toda esta dinámica de lo monitorio, lo ejecutivo y la ejecución de lo mismo. Pues por supuesto que sí, estos cohabitan, son antagónicos pero cohabitan, son opuestos entre sí pero cohabitan, son contradictorios. El antecedente es el numeral 16 del artículo 1 del Código Procesal Civil. Está también, se desplaza los otros artículos que hacen relación a los principios y que los ornamentan y que hacen que cohabite lo dispositivo con lo, con lo inquisitivo. Los procesos incidentales empiezan por principio. El artículo 338 del Código Procesal Civil refiere que por principio un incidente es y desarrolla, al igual que lo hacía el otrora Código de Procedimiento Civil de 1976, toda cuestión accesoria que tenga relación o que pueda afectar durante la tramitación del proceso a lo principal, a la estructura del proceso, por principio. Pues bien, otro aspecto que no deja de ser importante, que también raya a la cancha del Código Procesal Civil, es la jurisprudencia. Ya estamos viendo cómo muchos colegas, incluso magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, se han dado a la tarea de escribir libros de jurisprudencia, porque esa era una de las metas, digámoslo así, de los proyectistas del Código Procesal Civil. Vamos a tener un código principista, colegas, pero también vamos a tener un código que responda a un carácter jurisprudencial. Y es por eso que a partir de ahí se les hizo la invitación a estas charlas que voy a dar hoy y mañana. Y por supuesto que sí, también es un código doctrinal, porque se encuentra apoyado por muchos doctrinarios que han estudiado esto que es una ciencia. Los que estamos acá nos debemos atrever a decir que somos procesalistas y que el procesalismo es una ciencia dentro de la ciencia del derecho. Esto ya no solamente es una rama del derecho, el procesalismo moderno, es una ciencia del derecho. Nosotros estudiamos el procesalismo para la mejor adecuación de normas privadas al adjetivo, Nilsen. Esto a manera de introducción en mérito a lo que se va a ir desarrollando a lo largo de estas dos cortas noches. Hoy vamos a hablar de esta estructura, vamos a hablar de lo que yo llamo la colita del código, vamos a hablar del análisis que se hace a los procesos monitorios, a los ejecutivos, su desenvolvimiento, su desplazamiento y por supuesto que sí a la ejecución como tal, los hitos de la ejecución, todo acompañado por lo que representa y son los principios. Y mañana vamos a asomarnos a todo lo que son los recursos y los medios de impugnación, que son muy importantes, que devienen del parágrafo 2 del artículo 180 de la Constitución Política del Estado y que por supuesto también dan una importancia porque abren las instancias, cerrando las etapas que hacen al conjunto de actos que se desenvuelven en instancias y son el preámbulo de las instancias superiores hasta llegar a la instancia extraordinaria que todos bien sabemos y conocemos. Mañana lo vamos a ver, esperemos ahora nos dé el tiempo, Nielsen, para empezar a abordar también ese acápite de los dos capítulos que voy a abordar en estas charlas que me han tocado dar en esta ocasión. Esto a manera de introducción, cuando son las 8 menos 10 de la noche, tenemos una larga noche. Yo espero que por favor me graben y lo que siempre se acompaña en los cursos que doy, Nielsen, le tomo examen. ¿Qué es lo que damos de a 10, de a 20 como saquillos de papa, de a 30, de 40? Yo le mando a usted y usted manda a los postulantes. El examen es para mi Nielsen Márquez. A ver, hágame recuerdo. Bueno, doctor, seguimos todavía con la hermenéutica, que una vez que se termine, bueno, previamente las clases están siendo grabadas, doctor, y se les envía a los participantes al final del curso, ¿no? Que todo el material que nos envía usted, pues que me envía a mí, se reenvía al grupo de WhatsApp, entre diapositivas, sentencias y otros documentos que usted ve pertinente y está ahí dentro del curso, doctor. Imagínese usted, hemos mandado a todo, hemos tenido estudiantes de Cobija, de Riberalta, de Guayaramerín, de Santa Cruz, hemos tenido de Yacuiba, del norte, del este, del oeste, del sur de Bolivia. Ha habido veladas muy, muy emotivas, hemos tenido jueces que nos han hablado, que han participado de lugares recónditos. Por ejemplo, nunca voy a olvidar en fríos inviernos del departamento de Potosí o de Oruro,
También hemos tenido participantes del Oriente, en muchas ocasiones notarios, lo que en Argentina se conoce como fedatarios, escribanos, etcétera, etcétera. Hemos tenido también a fiscales que se han asomado a ver esta área apasionante del derecho, que es la procesal civil, que relaciona y determina solución de conflictos desde la óptica privada. Y lo emocionante ha sido que siempre hemos tenido estudiantes de todos los rincones de nuestra geografía. Lo importante es que se les manda, como dice Nielsen, no solamente el certificado o la grabación del curso, sino también muchísimo material. Ha habido ocasión que se han mandado diapositivas como 50, 70. Sin exagerar, Nielsen, hemos mandado bastante material, no solamente de diapositivas, sino de modelos de autos, de memoriales, de sentencias constitucionales, es decir, para que ustedes tengan también una especie de biblioteca jurídica virtual para que pueda tener acceso a esta y estar constantemente actualizándose para poder elaborar sus memoriales, sus escritos, sus proyectos de memoriales, incluso para poder abordar todo lo que son las preparaciones para sus audiencias, que no son nada de no deberían pasar por desapercibidas en el ejercicio de su profesión y que conllevan obviamente a dar lustros de la buena imagen que ustedes como abogado, entiendo, o abogados pretenden dar a sus clientes, a sus defendidos, a sus asistidos. Entonces ese también es un plus. Mañana al finalizar el curso o a más tardar el jueves, yo le estoy pasando aproximadamente a estas horas, tipo 9 de la noche, todo el material a Nielsen para que les pueda llegar a ustedes. Y espero sea de su utilidad, no somos celosos y obviamente la idea es que tengan acceso al mismo Nielsen. En el libro, por ejemplo, estamos proyectando hacer todo el análisis comentado, todo lo que es los comentarios, las concordancias del Código Procesal Civil, artículo por artículo, principio por principio, ya está estructurado el libro, que como ustedes bien ya han oído, titula Código Procesal Civil Boliviano comentado y concordado, por si acaso ya está patentado. Si quieren escribir un libro similar, cámbienle el nombrecito. La fotito no se las voy a mostrar porque esa sí me da miedo que me la hurten porque está bien bonita. Y en la parte final estamos también acomodando aspectos jurisprudenciales, Nielsen. Vamos a acomodar jurisprudencia de la más saliente de cada uno de los hitos y de los procesos. Estamos trabajando que hacen al Código Procesal Civil. Este material va a estar listo, esperemos Dios mediante y el tiempo y las amanecidas nos den hasta noviembre de este año. Ya lo estaríamos mandando, esperemos, a imprenta. Bueno, eso a manera de preámbulo, Nielsen, y con eso arrancamos sin más preámbulo, valga la redundancia, el material de hoy. El departamento técnico siempre me sugiere que cuando proyecte, ponga cortina a la cámara para que no se lentifique la emisión de la señal por internet, querida Nielsen. Entonces, sin mayor preámbulo, ¿qué le parece si empezamos? Claro que sí, doctor, muchas gracias. Perfecto, las gracias como siempre a usted, mi directa dama. Vamos a empezar. Se está proyectando esta diapositiva. Sí, perfecto, doctor. Vamos a dejar de proyectarla porque no es la primera diapositiva, pero agradezco. Ahora sí, esta es la primera diapositiva y con mucho gusto la vamos a proyectar. Está, ¿no? Ya con ustedes Sí, la primera ejecución diapositiva. coactiva de sumas de dinero. Básicamente este es un término que se ha ido dando, ha ido asomando, pero despierta de ciertos alcances que obviamente hacen a los procesos también no solo ejecutivos, sino monitorios dentro de la estructura. Pero como les decía a un inicio, todo esto empieza con la aplicación de principios. También los principios traslucen a esta familia y traslucen a la ejecución como tal. No olvidemos que en esta etapa ya hemos tenido dificultades, Nielsen, porque debemos hagamos un stop, porque esto es importante, lo aclaremos, tuvimos problemas en anteriores cursos, usted lo debe recordar bien. Quiero ser bien claro y enfático y que tomen nota. Hoy en la noche se va a dar los principios que hacen a la ejecución. Vamos a hablar de la ejecución. ¿De qué? De la sentencia. Óigaseme bien y atiéndaseme bien. Vamos a hablar de las características de qué, de la ejecución de la sentencia. Una vez de que el juez pierde competencias respecto al objeto del proceso e inicia el trayecto y el camino de la ejecución con los principios y todo lo que ya les he dicho, redundar y es odioso. Pues bien, luego vamos a hablar de los procesos monitorios y vamos a hablar algo de los procesos ejecutivos. Vamos a ir girando en torno a eso a la noche. En un curso Nielsen se confundieron con el tema del, recuerda bien que una estudiante
que trabajaba en la Contraloría, creo, la doctora, confundió con lo que son los procesos de ejecución, pero administrativos. No sé si se acuerda. Y por eso estoy poniendo freno de mano a las diapositivas. No, ahora vamos a estudiar los procesos ejecutivos, monitorios y la ejecución en general de la sentencia dentro de los acápites de este librito, de la ley 439, que es el Código Procesal Civil. Entonces, hecha la aclaración para que no haya mayor duda o confusión, iniciamos nuevamente. Volvamos otra vez a compartir y estamos acá. Listo. Ahora sí, se está compartiendo. Hablemos entonces de los principios y de la ejecución de la sentencia. Pero para esto tenemos que analizar qué es un principio. ¿Por qué este código es principista? No sé si se han preguntado alguna vez en los cursos, talleres, charlas a las que ustedes asisten, van, concursan, en fin, siempre se dice como disco rayado, valga la redundancia un poco precaria, o quizás un poco artesanal, siempre se dice que los principios son la base de este código, que traslucen, que se muestran a lo largo del desenvolvimiento. Este código es principista porque deviene de una constitución que también lo es. Nuestra constitución política del Estado es principista y la tendencia a nivel ibero, digo América, es la de establecer códigos principistas. Los principios son motores, no son reguladores. Los principios regulan el debido proceso, no son excluyentes entre sí, integran vacíos. Anótense en la grabación, subrayenlo si pueden. Integran vacíos los principios. Esa es la utilidad o una de las muchas utilidades de los principios, el integrar vacíos para poder acceder a la regulación normativa, donde ven la luz. Su misión es la de servir de faro, dicen los idealistas en procesalismo que hablo, para que obviamente el juez desarrolle una actividad, el legislador, el tratadista, y no equivoque el camino, porque los principios nos dicen, por ejemplo, que este código no es oral. Este código no es oral, el Código Procesal Civil no es oral, es un código estructurado por audiencias, que es distinto, porque hay principios que no solamente le denotan un carácter de oralidad, también existe y cohabita el principio de escritura. Muchos dicen que la síntesis del Código Procesal Civil es el principio dispositivo. ¿Y qué del principio dispositivo? ¿Qué de los poderes del juez? ¿Qué del juez director? ¿Qué del artículo 1, numeral 16 del Código Procesal Civil con relación a la verdad material, a esa facultad investigativa del juez a través de la cual busca elocubrar la verdad material, la verdad? Para muchos, para los colombianos, por ejemplo, no está la verdad material, está por encima la verdad legal. Para otros no está la verdad legal ni la verdad material, está la verdad pura, y así se va elocubrando a través de los estudios de nuestros procesalistas distintas visiones, pero todo a las luces de lo que es lo principista. Es decir, toda solución procedimental propuesta a través de una armonización. Subrayen, toda solución procedimental propuesta a través de una armonización, Nielsen. Y ahora me dirán ustedes, ¿cómo se da esa solución procedimental propuesta a través de una armonización? ¿Qué está diciendo el doctor? Pues lo que estoy diciendo es que esa armonización se alcanza a través del uso o la aplicación de los principios. La solución procedimental propuesta a través de la armonización se ha de dar a través de los principios. Es decir, los principios han de impedir una incoherencia, más bien han de dar coherencia a la estructura del Código Procesal Civil. Esa es la función principal de los principios, anótense. Entonces, cuando les diga, cuando se les pregunte o en sus pasantes, en sus bufetes, o donde ustedes desarrollan sus actividades profesionales o están por desarrollarlas, etcétera, etcétera, ¿por qué este código es principista? Hay muchas respuestas. Los principios entonces irradian una línea, regulan el proceso dado, no son excluyentes, son complementarios, son un faro, dan la luz, el camino, la directriz, dan una solución procedimental propuesta para armonizar la estructura procesal. So pena de introducir incoherencia, es decir, los principios introducen coherencia en el desarrollo de los procesos, introducen coherencia en el desarrollo de los procesos. Esa es la fundamental idea de por qué este código es principista.
Los principios dan soluciones procedimentales, son faros, son luz, dan lineamiento. Los principios llenan vacíos, les decía. Llenan vacíos, llegan lagunas, lagunas legales, un poco en mérito al nombre del estudio jurídico que dirijo, llenan lagunas legales. ¿Para qué? Para poder dar luz, para poder instrumentalizar el proceso. Si a ustedes, reitero por segunda y última vez, alguna vez les dicen, no, el Código Procesal Civil, la Ley 439, por antonomasia es oral, se está cometiendo un pleonasmo. No es oral, es máxime oral y mínimamente escriturado. Lo que no ocurría en 1976 era máxime escriturado, mínimamente oral. Pues además, por supuesto y por demás está decir, el código, y ya lo he dicho al inicio, está en la introducción del libro, el código además estructura una forma, un dinamismo en la que los principios se van acomodando durante todo el desarrollo del proceso. Es más, durante la ejecución los principios también encuentran sus luces. Y por supuesto que sí, los principios se asoman en cada una de las etapas del proceso. Si ustedes entienden los principios, han de entender el código. Si ustedes comprenden la aplicación de los principios, han de comprender la aplicación del código como tal. Y me dirán, ¿por qué códigos principistas? Porque el código responde a caracteres principistas y los principios llenan vacíos, llenan lagunas legales y abren la posibilidad de generar un mejor entendimiento de la aplicación plena del código. Eso es lo que quería que entiendan con relación a lo que son los principios como tal. Eso a manera de introducción, vuelvo a compartir. Y ahí sí me da una manito, Nissen, para decirme si estamos compartiendo. Se está compartiendo nuevamente, Sí, ¿no, doctor. querida Nissen? Sí, doctor. Entonces, los principios para Emmanuel Kant, por ejemplo, tienen un carácter eh, de mandato, ¿no? Emmanuel Kant dice que los principios se han de traducir en un deber de obedecer un mandamiento categórico, un categórico hipotético, obedecer lo categórico, que se resume en obra de tal manera o en la máxima de tus actos que de tal manera puedan develar un principio de legislación universal. Esto es un poco romántico, pero hace al pensamiento del imperativo categórico. Es decir, los principios instrumentalizan lo imperativo e instrumentalizan lo categórico. Vayamos a los caracteres de los principios, que esto ya es pasamos a la siguiente diapositiva, ya es más pedagógico, es más didáctico. Primero son bilaterales. Siempre hay una polaridad. Versus el principio de disposición está el principio inquisitivo. Si les dicen que no existe o no coexiste el principio inquisitivo al de disposición en el código, están cometiéndose un gravísimo error. Frente al principio de escritura está el principio de oralidad. Frente al principio de concentración está el de desconcentración. Frente al de igualdad, el de desigualdad, etcétera, etcétera. Luego los principios son dinámicos, es decir, en su elección, en su interpretación y en su aplicación como tal, los principios son dinámicos, van cambiando de acuerdo a la realidad, van cambiando de acuerdo al contexto en el cual se va desenvolviendo el código, de acuerdo a las exigencias del código, de acuerdo a las exigencias de la realidad social para el desenvolvimiento, la aplicación y la solución de controversias de carácter privada. Por eso los principios son dinámicos. Nuestro código, hemos dado un posgrado el año pasado de todo lo que es lo incidental, los incidentes procesales, las demandas incidentales de tercería, etcétera, etcétera, tercerías de derecho preferente, excluyente como algo incidental o como lo incidental procedimental. Hemos hablado también de aspectos que hacen y denotan a lo incidental. Hemos hablado de las excusas, las recusaciones, la interpretación que se hace, por qué son incidentes y cuáles son sus características. Y ahí hemos hablado también de los principios que hacen a estos institutos y a lo dinámicos que se convergen y tienen razón de ser. Los principios son prácticos. ¿Por qué? Porque surgen a partir de un cuidadoso análisis técnico, de un análisis sistémico. No quedan como enunciados, son prácticos, alimentan cada uno de los hitos del proceso, son complementarios. Sin la disposición no existiría la Inquisición. Sin la posibilidad de un juez que investigue para lograr la verdad material, no podría existir la posibilidad de que las partes dispongan. La parte demandante dispone el futuro debate a momento de plasmar su acto de postulación por excelencia, que es la demanda. Entonces ahí podemos entender que los principios ante todo y por encima de todo no solamente son
aislados, no se encuentran atomizados, sino también son complementarios entre sí. Eso es algo fundamental. Cada país tiene un sistema jurídico. El nuestro tiene un sistema jurídico, no está ajeno a una realidad de un manifiesto de leyes. Y por supuesto, esto da razón de ser a la vida social, a lo dinámico, a lo complementario. Los legisladores modernos están buscando alcanzar el ideal de la estructuración de los códigos a través de principios rectores. Ningún código anterior como los que ahora estamos aplicando tenía de forma expresa los principios. El Código de Procedimiento Civil, colegas, de 1976, por supuesto, tenía principios, pero se encontraban implícitamente implícitamente formulados. Ahora en este Código Procesal Civil los principios se encuentran manifestados, se manifiestan de manera exprofesa, es decir, se encuentran manifestados o se encuentran traslucidos de manera expresa. Esto a partir de una interpretación de la Constitución Política del Estado, ¿no? Por supuesto, hay artículos que quisiera que se anoten en esta dinámica. Nielsen, si me puede ayudar con esto. El artículo 180 de la Constitución Política del Estado. El artículo 180 de la Constitución Política del Estado en su parágrafo 1. Esto vaya anotándolo porque mañana vamos a volver a referir, pero ya al parágrafo 2, el artículo 180. Luego, el parágrafo cuarto del mismo artículo 180 de la Constitución Política del Estado. Si estoy yendo muy rápido, me dice. El artículo 181 de la Constitución Política del Estado en su primer parágrafo. Luego, el artículo 109 de la misma Constitución Política del Estado en su parágrafo 1 y, por supuesto, en su parágrafo 2. Luego, el artículo 117 de la Constitución Política del Estado, que hace referencia al debido proceso como un derecho en su parágrafo 1. Ya está anotado. Perfecto. Eso dentro de los artículos que tienen que analizarse y se han de ir manejando de manera transversal, a manera que vayamos analizando todo lo que tenemos que analizar a lo largo de estas noches. Finalmente, referir que los principios dentro de lo que son la ejecución se encuentran traslucidos. El primero es el principio de jurisdiccionalidad, pero acá tenemos que iniciar haciendo un análisis un poco celoso. ¿Qué es la ejecución o qué se entiende por ejecución? ¿O para qué sirve la ejecución de sentencia? La ejecución de sentencia no se complica en la existencia, ni la vida, ni las luces, sirve para hacer efectivizable, posible, materializable lo decidido por la autoridad judicial. Lo decidido por la autoridad judicial. La ejecución de sentencia sirve, Nielsen, para hacer materializable lo decidido por la autoridad jurisdiccional. Los colombianos dicen con su castellano tan romántico para hacerlo próspero. Y el primer principio que regula la ejecución, primer principio que regula la ejecución es el principio de jurisdiccionalidad. El primer principio que rige la ejecución es el principio de jurisdiccionalidad. Es decir, el principio de jurisdiccionalidad nos dice que el mismo órgano que ha adoptado una determinación, una sentencia a partir de la cual el juez ha perdido competencia respecto al objeto del proceso y no le toca más que ejecutar lo decidido, es quien, valga la redundancia odiosa pero necesaria, se encarga de hacer efectivizable su determinación. Es decir, por principio, el mismo órgano que ha asumido la determinación basada en o plasmada en una sentencia judicial es quien se encarga de hacerla efectivizable, de hacerla posible. Ese es el principio de jurisdiccionalidad.
Luego está el principio de unidad de cognición y ejecución. Es decir, las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada se ejecutarán solo a instancia de la parte interesada, sin alterar ni modificar su contenido, y la autoridad de primera instancia es quien debe ejecutar esa decisión una vez que hubiere conocido el proceso. A esto hace referencia el parágrafo 1 del artículo 397 del Código Procesal Civil. Es el segundo principio que hace a la ejecución de sentencia, el principio de unidad de cognición y ejecución. Segundo principio, es decir, el juez encargado de la ejecución de la sentencia no es el juez de segunda instancia, no es el juez de instancia extraordinaria, no es el órgano colegiado de segunda instancia o de instancia extraordinaria, sino es el propio juez que ha conocido el proceso, porque él es el que le ha dado vida a su fallo a través de la emisión del mismo, por supuesto que sí, es quien de manera privada, en un conflicto de intereses, y lo dice el Tribunal Supremo de Justicia en su amplia jurisprudencia, a través de un conflicto de intereses de carácter privado, se encarga de instrumentalizar y hacer plausible y realizable ese fallo en cuanto hace a su ejecución. Entonces ahí estamos hablando del principio de unidad de cognición y ejecución. No menos importante, pasamos a la siguiente diapositiva, es el principio de ejecutorialidad de la sentencia o auto definitivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el tercer principio de ejecutorialidad nos refiere a que la sentencia o auto definitivo hace a un momento ejecutable, a una forma definitiva. Es decir, la ejecutorialidad es la autoridad que la ley y el derecho le da a la cosa juzgada, a lo resuelto, a lo dirimido en la discrepancia por la autoridad judicial. Ese es el tercer principio de la ejecutorialidad. Entonces, el primero, la jurisdiccionalidad, el segundo principio, la unidad de cognición, el tercero, la ejecutorialidad de la sentencia o auto ejecutivo, de autodefinitivo, es decir, esa autoridad que el mismo juez le da a su fallo en algo que es un fallo que tiene un carácter de sentencia y ley vinculante a las partes que en su momento se han encontrado en una discrepancia judicial, en una diferencia, en un diferendo judicial. Entonces, este es el tercer principio que hace a la ejecución, a este proceso de la ejecución. Y bueno, los bufetes que manejamos casos de bancos, por ejemplo, lo que más vemos, lo que más desenvolvemos, de lo que más, a lo que más nos abocamos es a la ejecución. Ya lo vamos a ver al analizar de manera general el proceso monitor y ahora el proceso ejecutivo. La etapa del debate, la etapa de la instancia como tal, de la futura instrumentalización de la sentencia es muy reducida, es muy corta. Lo que en realidad se hace letargo y se hace pesado es la ejecución de ese fallo, el poder hacerlo alcanzable, realizable. Por ejemplo, voy a abrir un paréntesis y acá vamos a dejar de compartir y vamos a abrir cámara. Si se va, por ejemplo, rematar un bien inmueble, toma un tiempo, toman actos administrativos, la preparación para el remate de ese bien inmueble, de esa casa, de ese edificio, propiedad horizontal, de ese terreno. Es decir, existen ciertos actos que hacen que denotan ciertas etapas y ciertos hitos que son administrativos, pero que hacen a la ejecución. En Colombia, por ejemplo, se está trabajando para que los jueces se encarguen solo a lo judicial, solamente a dirimir al análisis de la ejecución, perdón, al análisis del debate, corrijo, al análisis del debate. Pero ya dónde es donde se va a vivir la etapa administrativa a través de un ente administrativo que están sugiriendo y están instrumentalizando a privado, que se encargue de estas tareas. Por ejemplo, las medidas previas al remate, ustedes las tienen en el Código Procesal Civil, 414, cuando se refiere a todas cómo se va a instrumentalizar y se va a hacer plausible y posible los actos conducentes al remate de un bien inmueble. Espérenme un ratito. 416, el 416 del Código Procesal Civil, las medidas previas al remate, el embargo del bien inmueble, el registro del embargo en derechos reales, el informe de los impuestos del bien inmueble
el avalúo pericial que da mérito a sobre cuánto se va a rematar el bien inmueble. Hemos traído modelos de autos que se les va a leer ahora en la noche al respecto, la tasación de los mismos, los dos remates que regula este Código Procesal Civil, el segundo con una rebaja del 20%, la adjudicación, el auto de adjudicación, el orden o la disposición de que se expida la minuta de adjudicación a través de la venta perfecta que es operada por el juez como director del proceso, etcétera, etcétera. Todo esto hace a la dinámica propiamente dicha de los actos conducentes al remate. Y ahí estamos hablando de la ejecución de un fallo que ha tenido la calidad de cosa juzgada, ojo, formal, no material, porque puede ser revisable en un plazo no mayor a 6 meses para que se pueda a través de esa revisión ver si el fallo no ha trastocado, por ejemplo, seguridad jurídica, que es uno de los temas que he abordado en mi tesis magistral, la seguridad jurídica y la institucionalidad. Entonces, todo esto hace a la ejecución plasmada en estos principios. El principio de jurisdiccionalidad es una jurisdicción la de que ha de atender la ejecución de sentencia. El principio de cognición, la autoridad judicial que ha conocido el proceso es quien debe ejecutar su sentencia, no el tribunal de alzada o segunda instancia, no, el juez que ha conocido del proceso y ha emitido una sentencia judicial correspondiente, cognición. Por supuesto que sí, el principio que habíamos hecho referencia de ejecutorialidad. Estamos hablando de la ejecutoria formal, no material, porque estamos hablando de procesos no de conocimiento, sino de procesos monitorios o procesos ejecutivos que pueden sufrir o son susceptibles de sufrir una revisión posterior. Entonces, hasta ahí, Nielsen, un poco estamos analizando todo lo que es la ejecución en cuanto a tres principios rectores. Los repito, están en las diapositivas y los muestro por última vez. Vamos a bajar pantalla y vamos a volver a compartir la diapositiva. Esperemos que esta sea la correcta. Este es el primer principio, entonces habíamos dicho, el principio de jurisdiccionalidad. El segundo principio que hace la ejecución de cognición y ejecución y el tercer principio de ejecutorialidad. Son principios que regulan la ejecución de sentencia. Por supuesto, no menos importante estos tres que sí son pilares, pero no son más importantes, está el principio de requerimiento, que refiere que la parte que ha sido quien ha instrumentalizado, que ha dispuesto, que ha iniciado el proceso, debe a través de sus actos y de sus postulaciones en ejecución de sentencia desplegar el arsenal de ejecución, el principio de requerimiento, es decir, el juez va a ejecutar la sentencia, pero quien va a llevar adelante, vamos a usar un término coloquial, la batuta de la ejecución, es la parte que ha iniciado el proceso y ha resultado victoriosa de este. Luego está el principio de indivisibilidad, que lo que refiere y hace mención a este principio es que una sentencia debe ejecutarse de manera íntegra, de manera totalmente compacta, de manera unívoca, no equívoca. Es decir, la sentencia debe ejecutarse en cuanto y en tanto a todo lo que integra y comulga el fallo que ha sido expedido por la autoridad judicial. Nielsen, no sé si estoy yendo muy rápido, muy lento, modúleme, por favor. Está perfecto, doctor, comprensible. Vamos a tratar de ir un poquito más despacio, pero creo yo ya me doy cuenta, tantos años en esta afición que uno ya se da cuenta cuando un poco se está acelerando. Vamos a ir un poquito retrasando los decibeles. Luego, la cosa juzgada. ¿A qué se refiere la cosa juzgada? La cosa juzgada es un apéndice de seguridad jurídica. Lo mencioné en un capítulo de mi tesis magistral cuando hice un análisis, casi un capítulo, por no decir sí, un capítulo entero de mi tesis de maestría hace mención a la cosa juzgada. Misma parte, objeto, causa. Misma parte, objeto, causa. Esos son los tres pilares de la cosa juzgada. La cosa juzgada no es otra cosa que una cualidad de la sentencia. Es una cualidad, algo que la cualifica. La sentencia ejecutoriada. Habíamos dicho que uno de los principios que hace a la ejecución de sentencia es la ejecutorialidad, la jurisdiccionalidad, la cognición, la ejecutorialidad. Es decir, asegura la inmutabilidad y consecuentemente le da un carácter definitivo al fallo dictado por la autoridad jurisdiccional, lo cual es un insumo en términos un poco coloquiales lo digo, lo anoto y lo soslayo, de seguridad jurídica.
Es decir, su sentido amplio perpetúa el resultado final de la sentencia, porque si no existiera un desorden, es decir, una autoridad dotada de jurisdicción y competencia que emite un fallo y ese fallo debe dar certidumbre, esa certidumbre debe dar carácter definitivo. No olvidemos, está la cosa juzgada formal y la cosa juzgada material. La cosa juzgada formal hace relación a un fallo que puede ser revisable en el tiempo y la cosa juzgada material no. Hace la cualidad de un fallo que ya es inmutable y que no debe tener o ser susceptible de un carácter de revisibilidad por su connotación jurídica, Nilce. Entonces, la cosa juzgada, queridos colegas, hace o da a entender una vigencia de una sentencia, un fruto de perseveración de una sentencia y por supuesto que sí, ese fruto de perseveración de la sentencia lo que hace es darle una calidad de ley vinculante a las partes. Es decir, algo que ha estado descompuesto lo heterocompone. ¿Qué quiere decir lo heterocompone? Quiere decir que el juez, como tercero heterocomponedor, dotado de jurisdicción y competencia de estos elementos fundamentales, a decir de este código de poderes, deberes y su consecuente decantamiento en responsabilidades, le da la calidad a esta sentencia de algo gravitante, que dirime algo que estaba descompuesto, algo que estaba descompaginado, algo que no estaba armónico. Y es el juez el que devuelve seguridad jurídica a la sociedad al emitir una sentencia que da a entender a las partes cómo se debe dirimir este conflicto. ¿Y por qué heterocompositivo? Porque el juez se encuentra situado suprapartes. Esto lo digo ya hace 20, más de 20 años, cuando daba clases en Udabol, hace unos 23 años, hablaba de la autotutela, de la autocomposición y de la heterocomposición, ¿no? La autotutela como una forma de solución de conflictos desproporcionada que viene del ojo por ojo, etcétera, etcétera. La autocomposición que viene de la conciliación, de una solución pacífica, armónica de conflictos. Y finalmente está la heterocomposición que conocemos a partir de la participación y la preeminencia de la autoridad judicial como aquel tercero que devuelve seguridad jurídica. Y la forma de devolver seguridad jurídica es a través de una ley, pero una ley vinculante a las partes que se encuentran en litigio. Eso es lo que deben entender y razonar, porque no nos sorprendamos, son aspectos básicos del procesalismo moderno, básicos, elementales, pero que deben comprenderlos para poder entender a dónde están yendo a momento, por ejemplo, de postular una demanda. Esa demanda, ¿qué efecto va a tener al momento de que se dicte la sentencia? ¿Una sentencia declarativa? ¿Una sentencia constitutiva? ¿Una sentencia de condena? ¿Qué análisis le están dando a su acto de postulación por excelencia, que es la demanda? ¿Qué quieren, qué pretenden de esa demanda? Y aquí hay mucho accidente procesal. Todavía no estamos pudiendo en el foro hilvanar bien nuestras demandas. Es decir, no estamos identificando bien la pretensión, no estamos diferenciándola bien de la acción, no estamos entendiendo cuáles son las connotaciones y los alcances de la pretensión. La pretensión es bimodal, es algo de lo que yo pretendo frente al demandante, pero es algo muy o muy distinto de lo que yo pretendo que el juez haga en mérito a su sentencia. Entonces, esos análisis deben ser abordados para ustedes para ver a partir de la pretensión soslayada en su demanda qué tipo de sentencia quiero que se ejecute. Y algo, por supuesto, muy importante, hacer que sus sentencias sean ejecutables. Tengo colegas que se me aproximan y se me acercan y me dicen, doctor, me olvidé a realizar esta diligencia preparatoria. Nielsen, hemos dado cursos enteros de procesos preliminares y precautorios, recuerda usted, 300 y siguientes del Código Procesal Civil, ¿no es cierto? Hemos dado charlas de sábados, me acuerdo, largas, prolongadas, donde hemos hablado de la importancia de lo preliminar como algo instrumentalizante para la demanda. La demanda es la base del proceso, la base del proceso que es la demanda es la base de las pruebas, la base de las pruebas es la estrategia, de eso les va a hablar mi admirado doctor Chuquimia, Ricardo, y la base de las pruebas que han de instrumentalizar la pretensión va a ser la sentencia. Es decir, Nielsen, los procesalistas razonamos lo que muchas veces he mencionado en fila, en línea, es decir, hilvanamos. Eh, Somos estrategas. El procesalista debe ser estratega.
Por eso cuando a veces hay reuniones en el bufete y vienen laboralistas a analizar casos, manejamos casos laborales también en el estudio, penales no, nos escapamos de ello, pero eh, el laboral hemos estado viendo. Me río cuando dice, ¿cuál es el criterio del laboralista? No, se tiene que ver el criterio del procesalista. El laboralista sí te va a decir cuál es la aplicación, cuál es el criterio, por qué así la carga de la prueba, por qué la lógica distinta en materia procesal civil de laboral. Sí, pero el estratega es el procesalista, colegas. Y si ustedes quieren ser buenos procesalistas, tienen que ser lógicos. Es como jugar una partida de ajedrez. Al momento de postular su demanda deben tener un cuidado celoso de todos los aspectos que están conteniendo en la misma, porque de la buena elaboración de esa demanda se va a dar la buena ejecución de la sentencia. La jurisdiccionalidad, la cognición y la ejecutorialidad van a tener todos sus alcances y connotaciones procesales posibles, habidas y por haber, a partir de una demanda bien plasmada y bien hecha. Y esto ahora se lo dicen universidades en Argentina, en México, en Colombia, que son tres hitos iberoamericanos del derecho que yo admiro muchísimo, a los cuales me gusta asomarme a través de bibliografía. Hemos dado cursos, Nielsen, donde hemos hablado mucho de doctrina y jurisprudencia colombiana, recuerda usted. Hemos dado cursos íntegros en los que hemos hablado de jurisprudencia colombiana. Pues es interesante porque ellos, por ejemplo, la excusa y la recusación no lo ven dentro del ámbito de lo incidental, lo ven dentro del ámbito de la excepción. O sea, es interesante cómo analizan el procedimiento de distintas maneras, pero todos los caminos llegan a lo mismo al final y en resumidas cuentas. Bueno, sin perder mucho el hilo, no sé si hasta acá hay preguntas. Son las 8:30 de la noche, tenemos una horita más en este reloj adelantado que tengo, 9 menos 25, monedas más, monedas menos. No sé si podemos hacer un ciclo de preguntas, Nielsen, porque aunque no me crean, de Rittler estamos en la etapa introductoria de estas 2 noches, terminándola y empezando a entrar a materia recién. Preguntitas, Nielsen. Muchas gracias, doctor. Bueno, las personas que quieran hacer uso de la palabra pueden levantar la manito, por favor, para que el micrófono les sea habilitado, o caso contrario pueden escribir en el chat. Tres preguntitas y soy feliz. No hay preguntas, doctor. Les pondremos musiquita suave un poquito para animarlos, ¿no? No tan movida. A ver si con eso se mueven un poco y les nace hacer preguntas. No, creo que así, no, tampoco, ¿ah? No creo que ni con música. Pero bueno, la cosa debe estar que se entiende, por eso no hay preguntas. Bueno, hasta acá hemos introducido y quizás por eso no hayan todavía preguntas. Vamos avanzando, mi querida. Entonces estábamos hablando de la cosa juzgada, ¿no es cierto? La cosa juzgada, sus connotaciones, por qué la cosa juzgada es una especie de sustento de la seguridad jurídica. Eh, por supuesto, la cosa juzgada como un estandarte de seguridad jurídica nos da luces ¿de una vigencia de qué? De una sentencia. Esa sentencia es fruto de un análisis y es fruto de un proceso y es fruto de una estrategia y es fruto de una locubración y esa locubración alimenta un principio que es el de verdad material y ese principio de verdad material a su vez se encuentra soportado por las pruebas. El doctor Chuquimia les va a hablar de las estrategias que ustedes pueden manejar a momento de analizar las pruebas, de reverlas, de desarrollarlas.
¿Y por qué es confesión provocada? ¿Cuál va a ser su utilidad? ¿A dónde estamos yendo? A proponer una confesión provocada del demandado o del demandante, viceversa, o del reconvencionista, reconveniente, etcétera. ¿Por qué confesión provocada? ¿Para qué la prueba documental? ¿Cómo se va a atar, se va a hilar cada una de las pruebas durante la tramitación del proceso? ¿Cuál es la utilidad de incorporar esta escritura pública en el proceso? ¿Cuál es la utilidad de acompañar este documento comercial que me ha de servir de base para elucubrar y hacer que el juez pueda llevar adelante un razonamiento? Y los razonamientos del juez, tres son los razonamientos del juez que nos han de llevar adelante o que han de poderse desarrollar para llevar adelante una sentencia bien estructurada. Y acabo un paréntesis que es muy importante y lo dice el Tribunal Supremo de Justicia en facilito y en cortito. La cognición, un juez que conozca qué es lo que ha administrado, cómo se ha ido elocubrando, cómo se ha ido armando, cómo se ha ido estructurando, un juez conocedor de la causa sobre la cual está administrando justicia. Un juez que para emitir sus fallos a partir de la cognición, no solamente de los contenidos de lo que está administrando justicia, sino de los contenidos sustantivos y adjetivos que han de soportar ese fallo. Por supuesto, otros aspectos que han de alimentar esto como ser jurisprudenciales, la cognición. Luego, por supuesto que sí, también está la experiencia, la experticia, un juez que sea experto, que conozca el área, que maneje todos los elementos y los insumos que han servido para armar su sentencia. Entonces, la experticia, la cognición. Por supuesto que sí son elementos fundamentales que hacen a el juez que va a administrar justicia, el juez conocedor de todos los elementos que han de llevar a la sentencia, el juez que sea experto, que conozca y que interprete, que tenga la posibilidad de interpretar, que tenga la posibilidad de usar y utilizar los principios que le han de servir de motor, de luz y faro a lo largo del proceso. Un juez que se aproxime, un juez que llegue a las partes, un juez que maneje bien las pericias que le han hecho, que le han hecho llegar los peritos a momento de ir tramitando el proceso. Eso ha de dar, ¿qué? Seguridad jurídica, ha de dar fallos que sean certeros y ha de dar fallos, ha de dar luz fallos que sean eminentemente sustentables. Y para eso vamos a abrir un paréntesis. Espero no me juegue una mala pasada la informática y voy a buscar en este momento un fallo del Tribunal Supremo de Justicia, Nielsen. Hagamos conejitos de que lo encuentre. Lo tengo por acá. Espérenme un segundito, si son tan amables, un ratito nomás. Prometo encontrarlo, pues. No puede haberse perdido. ¿Dónde estás, corazón? Hay una canción, ¿no? Haces unos casos prácticos, ¿no? Lo tengo por acá. Ah, no está, está acá. No, un ratito me queda un atolladero y lo tenía, che. Mm, Aquí tiene que estar. Nueva medida cautelar. Ay, Dios mío. Aquí está. Aquí está. Ahí está. Qué lindo es ir, Dios mío, ¿no? Ese rato aparecen las cosas. Así es. Este es. Lo vamos a subir, Nielsen, un ratito. Compartir y ya lo tengo acá. Acá está. Listo, apareció. ¿Lo está compartiendo, Nielsen? Sí, doctor, perfectamente. Acá estamos hablando de los fallos, es la sentencia constitucional plurinacional 0249 quebrado 2014 S2 de 19 de diciembre de 2014. Vamos a la parte de la ratio decidendi. Un segundito, la tenemos acá abajo, aguárdenme, ya me han tenido paciencia. Acá está. Lo leemos, Nielsen, hay que ser un poquito lectores en estos cursos. Léame lo que está con verde, por favor, mi querida moderador. Voz en off.
Claro que sí, doctor. La garantía del debido proceso comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una relación, tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no solo de acuerdo a las normas sustantivas y procesos aplicables al caso, sino también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador. Perfecto. Lo ultimito, con relación a la motivación, la sentencia constitucional 0752, quebrado 2002-R de 25 de junio. Estito más, leamos, por favor, Nielsen. Asimismo, Ya. Cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que existe una estructura de forma y de fondo pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión, en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. Al contrario, cuando la resolución, aun siendo extensa, no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas. Sentencia Constitucional 2023 barra 2010-R de 9 de noviembre, reiterada por la Sentencia Constitucional 1054 quebrada 2011-R de 1 de julio. la vamos a compartir. Muy linda es esta sentencia constitucional. Y lo ultimito para no aburrirlos, pero es bien importante esto, colegas, lo tenemos que tener claro porque es la base de la ejecución. Lo ultimito que está con fondo verde, mi querida Nielsen, y ya no los canso más. Es imperante además precisar que toda resolución, ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso, debe contener los siguientes aspectos, a saber: A. Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales. B. Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes. C. eh, ¿Puede Seguimos, bajar, Nielsen, doctor? seguimos. Sí, sí, Puede sí. bajar, por favor. Sí, ya está. C. Debe describir de manera expresa los supuestos de hechos contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto. D. Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales. E. Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada. F. Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad ante lo señalado. Perfecto. Esta sentencia, colegas, es sumamente importante, valga la gala, les va a servir de muchísimo. La vamos a, obviamente, compartir pasado mañana cuando termine, mi querida Nielsen. Dense cuenta, esta sentencia les puede servir no solo para exigir, sino para impugnar. No solo para impugnar, sino para poder ver si las sentencias que han sido expedidas cumplen con estos requisitos. Esto deviene de una sentencia constitucional. Y obviamente nótese cómo de manera muy escrupulosa, muy celosa, diría yo, el fallo constitucional diagrama, dibuja, esgrime cómo debe motivarse un fallo, cómo el juez debe actuar bajo lo cognitivo, bajo la razón, bajo la lógica, bajo la experticia, un fallo para que ese fallo sea lo idealmente ejecutable, de la manera más, no solo prudente, sino de la manera más convincente, por un lado. Y por otro lado, cómo ese fallo devuelve seguridad jurídica. Entonces, a medida que los fallos guarden esta estructura, los jueces sean celosos en cuanto a la cognición, al razonamiento, a la experticia, a momento de expedir sus fallos, la lógica jurídica, la valoración celosa de las probanzas, el uso de los institutos que ornamentan, que alimentan, que robustecen una sentencia, las sentencias, por supuesto, van a devolver
ese ton de seguridad jurídica. Volvamos a las diapositivas, entonces hecho este paréntesis. Le agradezco mucho, Nice. Vámonos a las diapositivas. Estamos entonces en esta, en la de cosa juzgada. ¿Cómo llegar a la cosa juzgada? Sí, a través de administradores de justicia que no solamente estructuren cosa juzgada, que no solamente queden un ideal la cosa juzgada, sino que la cosa juzgada atienda aquello, atienda a un juez que razona, que usa la lógica, que emplea los elementos básicos de la cognición y la experticia, por supuesto que sí. Ahí va, sí vamos a tener una cosa juzgada material convincente y unas estructuras sólidas y unas cadenas gruesas al interior de los fallos que se expiden dentro de lo que es la administración de justicia. Por supuesto, los fundamentos de la cosa juzgada deviene de que en estricto sensu, la cosa juzgada ha de surgir, ha de generar sus criterios a partir de una experiencia, a partir de un régimen de experiencia, a partir de un régimen de la consolidación de una instancia decisiva que busca, por supuesto, y ya lo hemos dicho y lo hemos visto en la sentencia constitucional, una decisión justa, pero por supuesto, no además solo justa, sino también razonada, equilibrada, a través de una disquisición totalmente pulcra de las pruebas, un análisis y de un contenido totalmente celoso de todas y cada una de las pruebas que se han ido aportando a lo largo de la tramitación del proceso como tal. Y la cosa juzgada a través del tiempo ha tenido una evolución. La cosa juzgada, por supuesto, es un efecto de la sentencia y la sentencia es una causa de la cosa juzgada. Es decir, esa cosa juzgada que en lo ideal ha de ser material, ha de tener como efecto y viceversa la sentencia. La sentencia es un fruto o es el fruto de un análisis privilegiado que hace la autoridad judicial a momento de emitir su fallo. Ese análisis privilegiado es gravitante, debe ser materializable, debe ser analizado, debe ser celosamente estructurado. Es decir, la sentencia está devolviendo algo que no había, anótese, está devolviendo algo que no había y está retribuyendo y está dando honor a algo que debe haber, que es seguridad jurídica. ¿Por qué tanto hablo de seguridad jurídica? Porque me han machacado toda la pandemia con el tema de la seguridad jurídica a lo largo de la elaboración de mi tesis magistral. La seguridad jurídica es fundamental para el Estado de Derecho. Sin seguridad jurídica, colegas, debo decirles que lastimosamente, y debo comunicarles que lastimosamente no hay Estado de Derecho. Y sin seguridad jurídica no hay institucionalidad. Si no tenemos sentencias bien estructuradas, no devolvemos seguridad jurídica. Si no tenemos sentencias bien esbozadas, no llegamos al ideal de seguridad jurídica. Es por eso que existe esa interrelación y esa interdependencia en efectos en cuanto hace a la sentencia y a la cosa juzgada. Ahora, ¿qué es la cosa juzgada material? Está ahí en la diapositiva. La cosa juzgada material es un efecto de lo sustancial y lo sustancial es un efecto de la sentencia que provoca el nacimiento de derechos subjetivos a las partes. La sentencia ha de evocar derechos subjetivos para el futuro interrelacionamiento de las partes. Es decir, esta teoría empezó a guardar potencia y portentosidad a partir de la doctrina alemana, comienzos, imagínense, del siglo XX, de cuánto tiempo estamos hablando de Lieberman, de Emilio Betti, que por supuesto soslayaban y sostenían que la cosa juzgada es un eje motor del Estado de Derecho y de la seguridad jurídica. Los alemanes hablan muchísimo del Estado de Derecho. Hay muchos libros que he leído en mi época universitaria de pregrado de Konrad Adenauer que hacen mención al Estado de Derecho y a todos los elementos que consolidan el mismo. Luego está la teoría de la cosa juzgada formal. La cosa juzgada formal deviene de procesos que pueden ser revisados a lo largo del tiempo. Es formal. Tú le debes, te condeno a que le pagues. Tú le debes, te condeno a que restituyas. Tú le debes, te condeno a que se ejecute con tus bienes lo que debes. Tú le debes y te condeno a que des. Tú le debes, te condeno a que no hagas. Tú le debes y te condeno a que te abstengas de hacer. Pero no estamos hablando de materialidad, estamos hablando de formalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que esto se puede revisar a lo largo del tiempo y lo hemos dicho a lo largo de la exposición que he ido dando en esta noche. Luego está la teoría normativa. Hay doctores en derecho que hacen referencia a la teoría normativa. Es decir, estos refieren que la sentencia es una norma concreta
que es aplicable y debe ser aplicada por las partes que se han encontrado en su momento en un proceso de manera casual o por una serie de actos que han sido soslayados o no cumplidos por una o ambas partes. Entonces, luego viene que la teoría de la cosa juzgada es una cualidad de la sentencia, por supuesto, es una cualidad y es un efecto de la sentencia. Y como tal, debe ser perseverada de esa manera. Y ya lo he dicho a lo largo de toda la noche, hay dos tipos de, o existen dos clases de cosa juzgada. Está la cosa juzgada formal, que la acabamos de analizar, y la cosa juzgada material. La cosa juzgada material, que es un ideal que hace a la seguridad jurídica como tal. Son elementos que ustedes deben entender y deben ir aplicando y deben ir abstrayendo a lo largo de su estudio como procesalistas. Es lo que hablo también en los estudios jurídicos, en el qué hacer de todos los días debe estar el repaso de estos institutos, no en la aplicación mecánica del derecho, porque se va a volver aburrido. Es decir, la única forma de volver dinámico el trabajo en un estudio jurídico es a través no solamente de el estudio de la norma como tal, sino también yo les sugiero, colegas, y es por eso que yo paso mucho, pero mucho material luego de mis cursos para que ustedes vayan teniendo sus compilados magnéticos, para que puedan tener información a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Es importantísimo que vayan manejando esto para elaborar sus memoriales, tengan este tipo de sentencias constitucionales para realizar sus impugnaciones, sus apelaciones. Mañana, sin ir muy lejos, vamos a hablar de las resoluciones judiciales y de los medios y modos de impugnación o de la impugnabilidad. Y ahí vamos a poder entender cuáles son las formas que aplica este código. Pero ¿cómo vamos a impugnar si no sabemos qué se impugna, si no sabemos analizar qué debería contener una sentencia y ver dónde el juez, por usar un término totalmente coloquial, quizás atrevido, ha pisado el palito? Es decir, la única forma es manejándonos a través de material constitucional, supraordinario y también, por supuesto que sí, ordinario, a través de los fallos que emite el Tribunal Supremo de Justicia. Nielsen, vamos a manejar algunos ahora fallos jurisprudenciales que les ha de servir a los colegas. No sé si a esta hora, 20:49, en mi reloj adelantado, 20:55, hay algunas preguntas. Mis queridos colegas, por favor, amo que me pregunten, me gusta que me cuestionen, soy masoquista, no me hago problema. Un poco me frustro, ¿no? Cuando hay cursos donde no preguntan, Nielsen. Había cursos donde me bombardeaban en preguntas, ¿se acuerda? Y usted me decía, doctor, ¿no se cansa? Me decía a las 10 menos 10, ¿se acuerda? Terminábamos exhaustos, pero me encanta, masoquista soy, ¿no, Nielsen? A ver, vamos con preguntas. Por eso no soy político, creo, oiga. Terminaría Sí, muerto al final doctor. del día por conciencia. A ver, preguntitas. Levante la manito, por favor, para que el micrófono le esté habilitado. Que haya una pregunta y estoy feliz, oiga. Tengo colegas acá de la oficina, ¿por qué no me hacen una pregunta? Sean malos. Creo que hay dos o un colega por ahí. Oye, qué tímidos, ¿no? O hay un problema de conectividad. Creo que hay que llamarlo a Paulo Contori o no sé, a Jailita. Creo que esta es una clase virtual, oiga. Nos han puesto los nombres y todos se han ido. ¿Hay fútbol hoy día? No, nadie juega, no es Eh, enero. Jugó el Bolivia, doctor, contra Brasil, pero a las 4 de la tarde. Ah, no, pues, pero era a las 4, Nielsen, y a Sí, esta hora festejo, ¿qué? ¿Hemos perdido? ¿Cómo ha sido eso? sí, sí, hemos jugado como nunca y hemos perdido como siempre. Ah, está bien, entonces me anima lo que me dice. A ver, ¿alguna pregunta? O si no, dejamos el curso. Me antojo salchipapa. Aparentemente está todo claro, doctor. Creo que está claro, o me están grabando nomás estos colegas queridos. Pero bueno, sigamos adelante. Poco entonces, Nielsen, para hacer una síntesis, le estamos dando forma al curso. Estamos entendiendo el por qué, qué se ejecuta, cómo se dicta, cómo se falla, qué relación hay entre los institutos que estamos viendo con seguridad jurídica, con Estado de Derecho, con institucionalidad. Es importante que ustedes manejen esto a lo largo del despliegue de su profesionalismo como abogadas, como abogados. Tenemos que devolver al foro los términos que son importantes, darle tónica a nuestras impugnaciones,
generar en nuestros memoriales jurisprudencia, generar jurisprudencia constitucional, generar jurisprudencia constitucional u ordinaria. Es importantísimo que en nuestros memoriales se hable de principios, que se hable de principios cuando el juez se está divorciando de la jurisdiccionalidad, de la unidad de cognición, cuando el juez se está divorciando del cognoscitivismo en su sentencia, cuando el juez no está aplicando la razón, la lógica, la experticia. Es importantísimo, porque sin eso tenemos memoriales que pueden generar una fácil frontera con, quizás diría yo, sin ser muy radical y duro, lo mediocre, porque si no generamos riqueza en el foro, Nielsen, lo contrario es como los principios, ¿no? Los principios tienen dentro de sus características la contradicción. Dentro de la riqueza está la mediocridad, está la pobreza. Entonces, debemos, gracias Ricardo, le agradezco, hay vida en el foro de esta noche. Ricardo, lo escuchamos. Buenas noches, querido colega. Doctor, muy buenas noches. Bueno, una Ricardo, consultita. cuál es su apellido, Sí, doctor? Ricardo Luna. Doctor querido, qué gusto, un placer. Rodrigo Laguna, qué ¿Cómo está, bonito, doctor? riman Un placer. nuestros apellidos. Un gusto, colega. ¿De dónde me habla? Acá de La Paz, doctor. Está haciendo frío en La Paz, doctor, ¿no? Se nos ha enfriado el... Así es, Dígame, La Paz doctor. siempre con su clima cambiante, doctor. Ahí ya estamos acostumbrados, pero. Doctor, una consultita. Usted cuando hablaba del tema de la sentencia, donde se puede aplicar el principio de indivisibilidad, ¿verdad? Eso quiere decir, estoy entendiendo o malentendiendo quizás, que el juez tiene que dictar o modular una sentencia en base al requerimiento de la demanda. Es decir, por ejemplo, si yo pongo un proceso de resolución de contrato por incumplimiento de una de las partes, ahí Ya, obviamente al resolver el contrato voy a pedir al juez que se me reintegre, en este caso un dinero que se me debe, que sea invertido, pero que otra parte no ha cumplido la contraparte que sea fija en el documento, pero además tendría que pedir intereses, tendría que pedir resarcimiento por daños, perjuicios, etcétera. Al hablar de este principio de indivisibilidad, si es que en la demanda no he introducido los intereses, los daños y perjuicios, eso el juez obviamente no se va a pronunciar. Pero si he puesto todo eso, el juez tendría que pronunciarse sobre todos y cada uno de estos aspectos. ¿Estoy equivocado, doctor? Por favor. nadie me ha explicado en mi vida tan bien el principio de indivisibilidad de manera práctica. Nadie. Yo lo felicito, doctor Luna. Excelente. Ese es el análisis del principio de indivisibilidad. He estado cruzando con colegas mexicanos, en especial jueces en materia laboral en México. Y ellos, por la naturaleza de lo que es la materia laboral, me dice Rodrigo, nosotros quebrantamos el principio de indivisibilidad. ¿Por qué? Porque estamos respondiendo a un mandato público, que es el tema de, por ejemplo, por darle un ejemplo, los beneficios sociales, y complementamos lo que en su momento no ha sido insertado en la demanda, me decía. ¿Por qué? Por derecho, porque viene de algo que es público, de un foro público. En cambio, ustedes, los procesalistas civiles, se anclan en lo que usted ha explicado, el principio dispositivo. Es decir, ahí está la indivisibilidad de la sentencia, no mejor explicada ni superada que por la explicación que usted ha dado. Es decir, el juez debe ejecutar, se convierte en un ejecutor indivisible de lo que ha fallado, y lo que ha fallado ha surgido de lo que se ha pretendido. Y ojo, y acá un poco me entro a divagar, así como en mi estilo en procesalismo es eso. No hay que confundir, y de esto mañana al introducir Nielsen, hablemosle a los colegas, me va a hacer recuerdo, al introducirnos a las 7:30 de la noche, Ricardo, vamos a hablar de la diferencia de la pretensión con la acción y la petición, doctor Luna. ¿Por qué? Ya venimos aplicando con este más de 10 años el código, y es un código decano este. Mire cómo pasa la vida. Hace 11 años yo me veía en Sucre dentro de los capacitados, con los capacitadores. Recuerdo muy bien esas gestas. Y este es un código más que decano. Pues, ¿a dónde va el comentario? Va a que
Cuando el juez ejecuta su sentencia, pierde algo, Ricardo. Pierde competencia respecto al objeto del proceso. El juez se convierte en administrador de lo que ha decidido. Y ese administrador, que es el juez de lo que ha decidido, no puede apartarse de aquello, por un lado, eso es importante, pero no menos importante es que lo impulsa el requerimiento. ¿Quién le hace el requerimiento al juez para que ejecute tras la pérdida del objeto de esa competencia? La parte. La parte skin es el motor que a partir de sus requerimientos ha de conseguir que el juez instrumentalice su fallo. Y por supuesto que sí, esa parte de la grabación me la va a pasar Nielsen del doctor Luna. Doctor, me voy a convertir en un plagiador suyo, me encantó. Si me da permiso, muy, muy bien hecho el razonamiento, porque el juez solamente no ha de hacer indivisible ese fallo. Lo ha de generar de forma indivisible respecto a lo que ha sido peticionado, perdón, corrijo, respecto a lo que ha sido pretendido por las partes. En este caso, por la parte visterosa, por supuesto que sí. Esa sería la respuesta a su pregunta, mi querido doctor Luna. Un gusto conocerlo de La Paz. El doctor Ricardo Luna estuvo al aire en nuestro curso virtual. Muchas gracias, doctor. No sé Gracias si a hay usted, alguien doctor. más, Gracias. no sé si hay alguien más, Nielsen, alguien más que quisiera intervenir. Oye, esta noche me voy a ir a dormir preocupado. Algo está, creo que tenemos que ponerle música, algo a los cursos. No sé. Está todo claro, doctor. Pensaremos que es eso. Eso, Hay una pensaremos en positivo. pregunta, sí, hay una pregunta en el chat, doctor, se lo leo. De Jesús Aliera Miranda. Dice, doctor, quisiera saber acerca de la cosa juzgada material y formal, si se determina por el tipo de proceso o por la complejidad de la resolución. Gracias por su excelente exposición. Por el tipo de proceso. Radical la respuesta. No, no, no es una respuesta despectiva. No, es por el tipo de proceso. Es decir, un proceso de conocimiento va a dar a luz una sentencia que tenga un carácter de cosa juzgada material. Ya me dirán, ¿por qué? Es un dictador. No soy dictador, soy procesalista. Y utilizo la lógica dentro de lo que es esta ciencia apasionante que es el procesalismo. ¿Por qué material? Porque un proceso civil ordinario responde a instancias extensas, análisis exhaustivos, a razonamientos profundos, a lógicas versadas y a un sistema complejo que ha de materializar el derecho. Ha de buscar una, no digamos perfección, pero perfectibilidad sí, una respuesta categórica. Como decía Kant, un imperativo categórico. Formal, son procesos menos complejos. Me debes, dame. Me tienes que pagar, págame. Te condeno a que hagas. Te condeno a que no hagas. Te condeno a que te abstengas de hacer. Prestaciones. Pero hay un trasfondo. Se puede analizar el título en el tiempo. Se puede. Pueden haber aspectos que no se hayan podido develar de manera más prolija. Puede haber ese riesgo. Entonces, la cosa juzgada es formal. Pagar, devolver, haz, no hagas, formal. Ejecuto sobre eso, 416, previas, embargo, registro, impuestos, avalúo, etcétera. Remato, adjudico, minuta, entrego, desapodero, venta judicial perfecta, actos de ejecución, matemáticos. Por eso los colombianos están buscando que esa etapa de la ejecución se privatice. ¿Por qué? Porque los jueces tienen que hacer lo que es administrar justicia. Eso es harina de otro costal, otra cosa. No, no está en la noche, no está hoy en el debate, pero está pasando y está ocurriendo. Interesante, sí, con el tiempo puede ser, puede ser. ¿Por qué? Porque ya me estoy yendo a otro lado, pero tengo mi mente hinchada con esa idea y me gustaría que con el tiempo empiece a darse. Y tengo mis razones fundadas además, ¿no? Manejo muchísimos casos de banca y
Yo respeto, he sido parte de, es mi casa mater, el órgano judicial, entiéndanme. He estado 7 años de mi vida, no es poco, ahí está toda mi juventud, desde mis 22 años de secretario de juzgado, luego secretario de cámara, muy joven, me he ido a mis 28, 29 años del órgano judicial, casi me quedo, he estado a un pelo de quedarme y respeto mucho. Tiene un trabajo, una carga sobreabrumante, extenuante, es fuerte el trabajo judicial, es extenuante. Secretario de juzgado, 60, 80 expedientes, proceso más escriturado que oral, 9 de la noche, y ahí estaban los procesos de la ejecución de los procesos ejecutivos del Código de Procedimiento Civil de 1776, complementado por la Ley 1760, por supuesto que sí, de 1997, 1976, 1997. Bueno, esa es otra historia. Y ahí estaban, ¿no? Tecnicismos que podrían terciarizarse y despojar a los jueces y hacer que los jueces se encarguen de lo que se tienen que encargar: administrar justicia, expedir sentencias razonadas, lógicas, cognitivas, alimentadas por jurisprudencia, etcétera. Y la parte de la ejecución, las medidas previas, el 2 más 2 son 4, etcétera, terciarizar. Es interesante. Pero bueno, vuelvo a la pregunta del colega Nielsen. Esa es la diferencia entre lo formal y lo material. Lo material ha sido analizado, ha sido esculpido, ha sido robustecido, ha sido escrutinado para que me terminen de entender. Lo formal no, puede tener lagunas legales, volviendo a hacer gala del nombre del estudio jurídico del cual soy abogado principal. Pueden tener lagunas legales y esas lagunas legales deben ser salvadas. ¿Para qué me dirán? O sea, ¿por qué entonces esa diferencia? Por algo que es fundamental: devolver seguridad jurídica. La misión fundamental del órgano judicial es la de prestar un servicio a la comunidad. Así como el servicio de salud existe, el servicio judicial debe prestar un servicio a la comunidad. Y la función suprafundamental del órgano jurisdiccional es preservar seguridad jurídica para la colectividad. Si no da servicio y no preserva seguridad jurídica, estamos en problemas. Dejamos de tener un pilar sólido, consistente. Y los procesalistas tenemos que alimentar a ese pilar con conocimiento, con estudio, con ideas, con impugnaciones. Mañana vamos a hablar de las resoluciones judiciales, la impugnabilidad de las mismas, que sean sólidas y convincentes. Avanzamos rapidito, Nielsen, porque el tiempo se nos está yendo como siempre. Usted me jala la oreja siempre a esta hora y yo me dejo jalar nomás porque el tiempo pasa indefectiblemente, Nielsen. Sentencias Sí, constitucionales, mi Nielsen, vayamos analizándolas, las vamos a pasar: bloque constitucional de garantías referentes a las personas como sujeto de derecho, importantísimo. Vayámonos ayudando, Nielsen, ayúdeme con la lectura, por favor, de esta primera sentencia constitucional, que es la 0484, quebrado 2013, por supuesto, Sucre, 12 de abril de 2013. La escucho. citación y notificación deben asegurar que la determinación judicial sea conocida efectivamente por el destinatario a efecto de evitar indefensión. Siguiente. La misma. Esta es la sentencia constitucional 398, quebrado 2013, Sucre, de 27 de marzo del mismo año. Sentencia constitucional plurinacional está la ley yo, mi querida Nielsen, 0294, quebrado 2014, Sucre, 12 de febrero de 2014. Derecho a la defensa comprende el derecho de las personas a que tengan conocimiento de los actuados y tengan conocimiento de los mismos y la posibilidad de impugnar los mismos. Parágrafo 2, artículo 180 de la Constitución Política del Estado. Lo propio, la sentencia constitucional plurinacional 2262, quebrado 2013, de 16 de diciembre del mismo año, que refiere a lo mismo, y la sentencia constitucional 2157, quebrado 2013, del 21 de noviembre del mismo año. La sentencia constitucional 1878, 13 Sucre, del 29 de octubre de dicho año, que habla a la falta de legitimación pasiva. Por favor, mi querida voz en off, anótese. Tengo que mañana, el jueves, pasarle 2 fallos del Tribunal Supremo de Justicia referidos a la legitimación activa y a la legitimación pasiva.
los tengo que hacer escanear en la oficina y también se los voy a pasar. Una jaladita de oreja, por favor, mañana, ¿le permito? Y me hace recuerdo. Claro que sí, doctor. Por favor, mañana tipo ¿a qué hora voy a irme de la oficina? Sí, tipo 5, una cosa así, la recordadita, para que deje dicho. Sentencia Constitucional 448-2014 de 25 de febrero del mismo año, que hace referencia a la falta de legitimación pasiva de los demandados. Nótese que ha habido vasta jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia que hace referencia a la falta de legitimación activa, Nielsen, y se han caído fallos desde SUPE por no haberse hecho un análisis prolijo en cuanto refiere a la legitimación activa del demandante. Imagínese usted, se han vivido años de procesos, tengo un fallo que es el que se lo voy a pasar para el jueves, años de proceso, años de vida de un proceso, gasto del Estado 22.000 dólares. De eso se hablaba en la reforma, de lo que se gastaba con esos expedientes. No sé si recuerda, usted debió ser muy pequeña, Nielsen, cuando veía esos expedientes de 8, 10, 12, acuérdese, 20 cuerpos, recuerda, y de repente del Tribunal Supremo de Justicia, ¡pran! Se anulaba hasta el vicio más antiguo, ¿se acuerda? Ha debido escuchar más de una vez. ¿No? Que el abogado bregó, apareció el abogado pícaro y ¡prum! De un plumazo lo anuló hasta el vicio más antiguo. Yo como secretario de juzgado veía así, llegaban 15 cuerpos del Tribunal Supremo, multiplique 200 por 15 y se la cuento mañana, y todo muerto. Y la parte venía con cara de velorio, duelo o miércoles de ceniza, como se acerca el carnaval, para hacer un ejemplo un poquito más recreativo. Este código busca despojar aquello y es uno de los hitos de este código. Es decir, el despacho saneador Nielsen. ¿Se acuerda cuántas veces hemos hablado del despacho saneador al que hace mención este código? Recuerda, vayámonos al artículo. Por aquí estás, Verbenita, dice la canción, ¿no? Aquí estamos. La audiencia, procedimiento de la recusación. Acá estás, Verbenita. 366, numeral 4, Nielsen. Saneamiento del proceso. Pronunciándose autointerlocutorio para resolver las excepciones o nulidades advertidas por la autoridad judicial o acusadas por la parte, incluyendo la improponibilidad de la demanda y la legitimación en la causa, cuando éstas puedan ser resueltas al comienzo de la sustanciación. Numeral 4 del artículo 366. Cuando se atienden procesos ejecutivos, procesos monetarios, se va a este numeral, a este artículo, se sanea el proceso. Es decir, este artículo es un decantador, evita que ocurra la anécdota, que no es anécdota, ha sucedido en la historia y muchas veces de nuestro foro, lo que en otro lado pasa. Es decir, el juez antes de entrar al debate, antes de entrar a la administración del proceso, a la recepción de la prueba, a la sustanciación de la prueba, lo han de ver esto con el doctor Ricardo Chuquimia, y al veredicto o fallo o sentencia, realiza un despacho que se llamaba, el 2012 lo clichamos como despacho saneador. El juez sanea el proceso para evitar que ocurra lo que en el anecdotario del foro está Nielsen. Es decir, vigila que no hayan incidentes pendientes de resolución, vigila que la demanda sea proponible para para devolver en sentencia seguridad jurídica, porque si la demanda es improponible, ¿cómo el fallo va a poder devolver seguridad jurídica? No tiene razón de ser. La demanda debe ser proponible, no debe ser manifiestamente improponible. Entonces vuelve el juez a realizar, seamos cortos, sesgados y sinceros, un análisis de una demanda que en su momento admitió. Vuelve a realizar ese examen, vuelve a realizar en el anaquel si existen incidentes que tramitar, aspectos de accesorios que sustanciar, y recién ingresa al fondo, al análisis del proceso. Esta es la síntesis del código a nivel operativo. Entiéndanme bien, colegas, es la síntesis del código a nivel operativo.
Si no saneamos el proceso 366, numeral 4 en su momento, y es expreso el numeral, saneamiento del proceso, dice, no lo digo yo, está en el código, saneamiento del proceso, despacho saneador, eso sí no dice el código, despacho saneador. Si el juez no sanea el proceso, no puede haber un debate sano, no puede haber un debate transparente, por tanto el proceso está contaminado. Esta es la, reitero, anótenlo en la grabación, remárquenlo, no sé, es la síntesis operativa del código, le da operatividad realizable a los pleitos a través de los tipos de procesos que se van sustanciando a lo largo de la litigación correspondiente. ¿Está claro, querida Nielsen? Sí, doctor, perfecto. Perfecto, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Hemos visto los artículos ahora al iniciar muy temprano en la noche, 180, 81, 115 al 120 al 23 de la Constitución, los artículos que hacen referencia al debido proceso como derecho, principio y garantía constitucional, parágrafo 2 del 115, parágrafo 1 del 180. Y ahora vamos a hablar de aspectos que hacen a este instituto tan necesario como instrumentalizador del proceso, que es la ejecución. El primero, que es la que hace referencia a la imposibilidad de suspender la ejecución. Es decir, debe hacerse la ejecución en un determinado tiempo, debe cumplirse con los principios. Le decía al querido doctor Luna, excelente el ejemplo que dio él, lo felicito al doctor Ricardo Luna, de integridad e identidad, y por supuesto se soslaya a un conjunto de actos jurisdiccionales que se van dando a través del principio de requerimiento, que ese principio de requerimiento se encuentra subsumido, anclado, anegado a la petición de parte. Ahora, hay un autor que es Giuseppe Chovenda que hace referencia a la ejecución. ¿Qué es la ejecución? ¿Cuál es la razón de ser de la ejecución? ¿Por qué pervive la ejecución? La ejecución inicia su andamiaje, inicia su razón de ser, tiene su tónica procesal a partir de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Es decir, la instrumentalización de la ejecución se va a dar a través de la pervivencia de la sentencia. Ejecutar significa materializar, es decir, realizar, hacer algo posible, hacer palpable para ser prosaico, pero sí entendible el contenido de algo. Estamos hablando de la sentencia. Ese es el contenido de la ejecución. El contenido de la ejecución es hacer palpable, plausible y realizable el contenido de las sentencias. ¿Y qué tipo de sentencias conocemos? Están las declarativas, están las constitutivas y están las de condena, pero por supuesto también están las sentencias conservativas. Es decir, hay que analizar qué tipo de sentencia es la que se está ejecutando y qué tipo de derecho es el que se está haciendo materializable, plausible, realizable, posible. ¿Cuáles son las características? La primera característica es que la ejecución de sentencia ha de soslayarse a un conjunto de actos jurisdiccionales, es decir, ha de partir a través de, o a partir de un conjunto de actos jurisdiccionales. Opera petición de parte, principio de requerimiento, lo digo por tercera y última vez en la noche, debe hacerse en un tiempo determinado, no puede tornarse eterna, porque eterna no puede estar sometida a las partes la administración de justicia, debe cumplirse con los principios de identidad integral, qué importantes son las preguntas, un poquito un jalón de orejas, colegas, en estos foros, porque alimentan y nutren la clase. Mientras más ustedes intervengan, más se nutre la clase. Mientras menos intervengan, aquí yo y Nielsen nos estamos desgañitando por rezar de que estén entendiendo y quizás no. Y no se puede suspender bajo ningún argumento la ejecución de sentencia, los conceptos de doctrina, los conceptos dogmáticos jurídicos dicen que la ejecución de sentencia no puede ser suspendida. ¿Qué artículo, doctor? Me deberían preguntar. No me preguntan, yo se los digo. El artículo 400 del Código Procesal Civil refiere a que la ejecución de sentencia no puede ser suspendida por ningún recurso porque está pasada en autoridad de cosa juzgada y tampoco puede ser suspendida en ningún caso. Es decir, ningún recurso ordinario o extraordinario puede suspender la ejecución de sentencia, solo prevaleciendo el recurso de apelación
que ha de ser concedido en el efecto devolutivo y que ha de ajustar aspectos y parangones realizados o realizables o entendibles que hacen a la ejecución de sentencia, pero bajo ningún argumento o connotación puede suspender la misma. Y esto ya lo hemos visto toda la noche, cansados quizás ya están cansados también. Existen dos tipos de sentencias que hacen a la cosa juzgada. La cosa juzgada formal, la cosa juzgada material, pero también está la cosa juzgada real y la cosa juzgada general. La cosa juzgada real es aquella que emana de un proceso válido, por eso es real. Es decir, de un proceso que ha respetado las normas del debido principio como derecho, principio y garantía constitucional, y esto deviene de la Constitución Política del Estado. La cosa juzgada general o res judicata erga omnes, que es aquella que produce efectos respecto a todas las personas, aunque no hayan intervenido en el juicio, porque estamos hablando de una norma que ha de vincular no solo a quienes detentan un conflicto en particular, sino a terceros que puedan hallarse ligados de manera directa al mismo. Eso hace referencia a la cosa juzgada general. Ahora vayámonos a lo que es el proceso monitoring. Nielsen, no sé si hay preguntas en el chat o seguimos nomás, pues. Eh, no, doctor, hay un comentario de Javier Pacheco en el cual solicita repetir los tipos de sentencia en materia civil, doctor, pero como ya se había Vamos, ordenado, declarativas, ay, constitutivas, de condena y conservativas. Declarativas, constitutivas, de condena y conservativas. Esos son los tipos de sentencia que manejamos los procesalistas civiles. ¿Y de dónde? ¿Cuál es el antecedente para generar o generarse hablo en genérico, una sentencia declarativa constitutiva de condena conservativa? La demanda. Usted en su demanda ha de direccionar a qué tipo de sentencia y de qué forma su demanda ha de ser ejecutada en caso de que prospere a momento de expedirse el correspondiente fallo jurídico. Así de claro. ¿Está claro, Nielsen? sí, doctor. Hay otra pregunta de Maribel Mercado. Dice, la apelación de la sentencia se va en efecto suspensivo y no como dijo el doctor en efectivo devolutivo, solo para rectificar, dice. No, no me está atendiendo la colega. Yo he dicho lo siguiente y que quede claro. Cuando se está ejecutando la sentencia, como la sentencia no puede suspender nada la ejecución de sentencia, las apelaciones se han de dar en efecto devolutivo, dije, colega. Que quede claro, y ahí nótese que creo que hay algunos que no me están atendiendo la explicación, que estoy esforzando en que llegue bien a ustedes. Por supuesto que sí, en un proceso civil ordinario, colega, el efecto en el cual, y esto lo vamos a ver mañana, de la apelación va a ser en el efecto suspensivo. Se ha de suspender la competencia del juez en tanto y en cuanto no expida el correspondiente auto de vista el tribunal en alzada o el tribunal a la sala civil correspondiente o expida el auto supremo, quien el Tribunal Supremo de Justicia en su única sala civil, se ha dicho de paso. Pero las apelaciones a los autos interlocutorios que vayan expidiéndose a lo largo de la ejecución de la sentencia, cuando ya ésta se encuentre en la fase de ejecución que vaya, se ha dicho de paso, se ha venido hablando toda la noche, ha de darse en el efecto devolutivo. ¿Por qué? Por la lógica razón procesal de que la ejecución de sentencia no puede suspenderse por ningún recurso ordinario ni extraordinario, y es más, he hecho mención al artículo 400 del Código Procesal Civil, al cual voy a volver a hacer lectura o dar lectura para terminar de aclarar la duda de la querida colega. La ejecución de sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada no podrá suspenderse en ningún caso por ningún recurso ordinario o extraordinario, ni el de compulsa, ni el de recusación, ni por ninguna solicitud que tendiere a dilatar o impedir el proceso de ejecución, que serán rechazadas, Nilce, en forma inmediata. Pero de todas formas le agradezco a la colega para que a todos nos quede claro el panorama por su intervención. La cosa es que intervengan, por favor, así sea con algún equívoco, no hay problema. Muchas gracias, doctor. Natalia Rosso dice,
¿Cuáles son los títulos de ejecución según el Código Procesal Civil? Bueno, eso en realidad lo vamos a ver mañana. Vamos a empezar hablando de eso, ya no nos va a dar la noche, ¿no es cierto? Pero están estos dentro de la cápite de los procesos ejecutivos y los vamos a ver mañana con pulcritud y precisión antes de entrar a los recursos y a los medios de impugnación, mi querida Nielsen. Está bien, doctor. ¿Alguna pregunta más? No, doctor. Artículo 376. Previamente, doctor, hay una... Artículo 379, proceso ejecutivo. Título ejecutivo para recrear la respuesta a la colega y no dejarla con el tintero ni la tinta en el aire. El artículo 379 hace mención a la pregunta de la colega. Están los documentos públicos, los documentos privados suscritos por la obligada o obligada, mi querida Nielsen, o su representante voluntariamente reconocidos o dados por reconocido por ante la autoridad competente o reconocidos voluntariamente ante notario de fe pública, los títulos, valores y documentos mercantiles que de acuerdo al Código de Comercio tuvieron fuerza ejecutiva, las cuentas aprobadas y reconocidas por resolución judicial ejecutoriada, los documentos de crédito por expensas comunes en edificios afectados al régimen de propiedad horizontal, los documentos de crédito por arrendamiento de bienes, la confesión de deuda líquida y exigible ante autoridad judicial competente para conocer la ejecución, la transacción no aprobada judicialmente que conste en escritura pública o documento privado reconocido, en todos los casos en que la ley confiera al acreedor el derecho de promover el proceso ejecutivo. Hago mención a mi querida colega que hace la pregunta al artículo 379 del Código Procesal Civil, mi querida voz en off, Nielsen. Esto lo vamos a ver mañana y vamos a diferenciar los títulos del Ejecutivo a los del monitorio. Siguiente pregunta, Nielsen, creo que me la he cortado y usted estaba interviniendo, discúlpeme. No, no se preocupe, doctor. Sí, había una manita electrónica levantada, pero ya lo bajó la participante. Si es que puede subir para que le habilite el micrófono previamente. Bueno, ahí está. Esther Anabel tiene el micrófono habilitado. Buenas noches, querido doctor, y gracias por despejar las dudas. Em, yo soy recién una junior, se podría decir, en el área legal jurídico. Ventilar un poco un caso que me he topado, ¿no? Pasa de que yo tuve un proceso de acción de reivindicación de mejor derecho de propietario. Y Mm, esto ya venía, es un procedimiento muy largo y tedioso que duró, bueno, sigue hasta ahorita. Estamos en ejecución de sentencia y pasa de que este procedimiento ya tiene cerca de 13 años, doctor. Ha nacido con un despojo en el área penal y ganaron la sentencia y se fueron para el área civil por acción de reivindicación de mejor derecho de propiedad. Ahora pasa de que la otra parte interpuso otra demanda por la 247, siendo que ya nosotros tenemos una sentencia en el área penal, ya es cosa juzgada por despojo. Tenemos otra sentencia de acción de mejor derecho de propiedad. Tenemos ya dos sentencias que son, ya es cosa juzgada. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo puede ser que jueces en esta área del órgano judicial pueden dar viabilidad por la 247, siendo que ya es cosa juzgada, ya es cosa que ya se sentenció? Si nos vamos por las sentencias más antiguas, ya se sentenció hace 5 años atrás y la más actual que fue ya hace un año atrás, y aún así el juez en lo civil comercial accede y da viabilidad a un procedimiento por la 247. Hemos pedido nosotros que se vaya por el juez ACU y que se pueda llevar solamente un solo juez nomás, que es el juez ACU quien ha sentenciado, pero no nos accedieron a eso. ¿Cómo puedo, qué consejo me puede dar, querido doctor?
excepciones podría ser una solución. Es decir, una excepción, si es que se está en esa etapa procesal, le va a dar luces a la autoridad judicial y le va a decir en cristiano, señor juez, este proceso avanza excepto esto que le estoy haciendo notar, excepto esto que ya ha tenido un pronunciamiento, excepto este riesgo en el cual usted está haciendo incurrir, porque ya hay un precedente que ha devuelto, digámoslo así, seguridad jurídica, excepto porque su autoridad está volviendo a asumir conocimiento sobre estos aspectos que ya han sido dirimidos. Ese es un elemento fundamental que dentro de un tecnicismo procesal yo podría sugerirle sea aplicado por su persona. Y otro que me llamó la atención en la respuesta, una cosa es la reivindicación y otra cosa es el mejor derecho. La reivindicación incluso ahora está privilegiada por este código porque se puede dar se puede en medida preliminar identificar plenamente el bien que se apercibe ser reivindicado por el actor. Como medida preliminar, se puede darle claras luces a la autoridad judicial para que tenga identificado, enfocado el bien. Reivindico algo que lo individualizo, que hay total certeza en cuanto a sus límites, colindancias, proximidades, méritos de ubicación que hacen reivindicable a mi patrimonio ese bien inmueble, querida colega. Y el mejor derecho tiene otra connotación, y ya en lo procesal. El mejor derecho, para hablar en facilito, surge de una competencia documental, y esto lo manejo una veintena de años. Lo manejo así de pobre, pero didáctico y entendible. Mejor derecho. Yo tengo mejor derecho porque tengo este documento, tengo este otro documento, tengo este documento técnico y tengo este otro documento registral. Y yo compito y te digo que tengo mejor derecho respecto a los documentos que tú puedas tener. Todos estos hacen que yo tenga un mejor derecho respecto a ti. Y por tanto, me hago acreedor y me hago titular del bien inmueble. Entonces, son dos institutos, usted note, distintos, en tanto y en cuanto la reivindicación es un instituto que dice, ese inmueble es mío y estoy respaldado por estos documentos y los reivindico. Pido a través de un ejercicio lógico al cual va a llegar el juez que ese bien vuelva a mi patrimonio. Lo reivindico, lo vuelvo a traer, no lo desatomizo, no lo atomizo, lo vuelvo a traer, reivindico. Y en mejor derecho compito respecto a los documentos que pueda tener. Ahora bien, el juez, usted tiene que ubicar la etapa en la cual está el juez administrando justicia y a través de una excepción decir, cuidado señor juez, porque esto ya ha merecido atención de derecho, ya ha merecido seguridad jurídica, ya hay cosa juzgada, no puede volver a reabrirse un debate sobre lo cual ya ha sido digamos, dirimido en cuanto a un conflicto refiere. Eso es a nivel de una sugerencia, tendría que ver a más a profundidad el caso, pero le aconsejo que por ahí pueda asumir algún tipo de defensa. O otra es que este código está en cierta manera rompiendo los esquemas del formalismo. Eh, me hablaban de los títulos ejecutivos, ¿no? Pero vayámonos un poquito más allá. Una excepción por licitación de excepciones en proceso ejecutivo, falta de personal en el ejecutante o en el ejecutado o sus representantes por carecer de capacidad civil para estar en juicio o de representación suficiente, dice, ¿no es cierto? Pero no habla, por ejemplo, del garante, dice ejecutante y ejecutado. Pero ¿qué ocurre si en un proceso, el garante por una escritura pública ya ha sido eh, despareado, ya ha sido alejado del proceso? Ya el garante ya no tiene razón de ser en el proceso, porque hay una escritura que lo deja de estatuir como tal, y nos ha ocurrido en el efecto. Entonces, no, pero aquí dice ejecutante y ejecutado. No, no, no te va a decir el juez. El juez te va a decir, este código lo que busca es la verdad material, no los formalismos. Se despoja de los formalismos. ¿A dónde va esta respuesta que le estoy haciendo? Que usted puede manejar ese, digamos, discurso procesal ante el juez y decir, un momento, señor juez, acá lo que usted tiene que buscar es verdad material.
Puede que ya haya precluido la posibilidad del despacho saneador del 366 numeral 4, que ya estemos en pleno debate. Puede que ya estemos en alegatos, en el circunducto de conclusiones, pero un momento. Este código es principista, no es reglista, y privilegia la verdad material, y privilegia el informalismo para buscar la verdad material, y se despoja de los formalismos y los ritualismos. Maneje eso, hay que el juez le diga que le diga que no. Vamos a ver cómo le va en el Tribunal Supremo de Justicia o ante la existencia de un amparo constitucional, obviamente visto que sea el derecho vulnerado o conculcado. En eso tenga cuidado, colega, para poder incursionar en esa vía supraordinaria constitucional. Nielsen, el doctor Guarachi está con mano electrónica. Me alegra que se hayan animado al finalizar la jornada a hacerme preguntas. Más vale tarde que nunca. Tiene micrófono habilitado. Doctor Guarachi, Hola, hola, doctor ¿me escucha? querido, estamos pacientemente esperándolo. Sí, mi doctor, muy buenas noches. Doctor, muy buenas noches, gracias por la explicación. Doctor, nos ha hablado de las sentencias declarativa, constitutiva, de condena y conservadora. ¿Podría darnos Conservativo. algunos, sí, conservativa, ¿no? ¿Podría darnos Ajá, algunos ejemplos de estas sentencias? Por un lado. Por otro lado, de condena. Vamos con la primera parte de la pregunta y luego me da la segunda. De ya, condena. Yo quiero de que con- hagas, doctor. Yo quiero que deje de hacer. Yo quiero que se abstenga que hacer. Yo quiero que pague. Yo te condeno a que pagues. Yo te condeno a que devuelvas. Estoy condenando. Estoy a través de una exigibilidad, de un proceso ejecutivo, de un monitorio, estoy condenando a un pago, una prestación. Condeno. Declaro, yo quiero declarar un derecho preexistente que no ha sido declarado, que ha sido conculcado, que se declare un derecho que me asiste la ley, que se declare y se haga ejecutable la declaración de ese derecho. Constitutiva, quiero que se constituya algo que ha sido desaforado, que ha sido extraído, se constituya un derecho que ha sido desaforado de mi acervo, se constituye. Y conservativa, el último ejemplo, quiero que permanezca algo como tal, como estuvo, como está, que se conserve algo, que no se despoje su natural cauce, se conserve un derecho. Esos serían ejemplos y las sentencias les voy a pasar, eso le estaba por decirles, gracias por hacerme recuerdo, doctor Guarachi. Nielsen, tomemos nota para el día jueves, vamos a mandar 4 modelos de sentencia, una de condena, muy sencillo de conseguir en el bufete, una declarativa, puede ser una reivindicativa, una constitutiva, puede ser de mejor derecho, y una conservativa. Doctor, la segunda parte de su pregunta. Sí, muchas gracias, doctor, qué bueno. Doctor, otra pregunta. Un tercero que es ajeno al proceso, que no ha sido sujeto procesal, puede pedir la sentencia, que la sentencia se ejecute. No, la sentencia es vinculante y devuelve y restituye derechos vulnerados hacia A versus B versus B versus A, hacia B versus A y hacia A versus B. Es decir, vincula y es una sentencia vinculante hacia quienes han estado involucrados en la litis, en el pleito. Por eso es ley vinculante a las partes del proceso. Y por eso también voy a pasarle fallos jurisprudencia, fallos de la legitimación activa y la legitimación pasiva. ¿Quién está legitimado para activar el órgano jurisdiccional, para reclamar un derecho vulnerado? ¿Quién está legitimado para ser alguien que está pasivo respecto a sujeto pasivo respecto a la activación del órgano judicial? Muchas gracias, doctor. Em, Aquí Jesús Aliaga, doctor, tiene una pregunta en el chat. Dice, si bien en ejecución de sentencia no se suspende la misma, en un proceso ejecutivo al rematar un bien, ¿se puede pagar la deuda total hasta antes de la adjudicación? Claro que sí. No es que se esté suspendiendo la ejecución, la ejecución prosigue.
pero lo que se puede hacer, no se olviden que lo que administramos los procesalistas civiles surge a partir de vulneraciones de relacionamientos entre privados, entre particulares. Entonces, puede suceder que en este caso el banco eh, lo deje el proceso, no se pueda desistir del proceso, porque ya se está en ejecución de sentencia, no se puede desistir del derecho, no se puede desistir de la pretensión, pero sí se deje el proceso en el estado en el que se encuentra y a través de documentos internos, a través de mecanismos internos, de comités internos que tiene el banco, se pueda dar por saldada la deuda. Y con eso, por supuesto, darle satisfacción a través de oficiar en este caso al deudor, al cliente, notas que den cuenta de ese pago. Por supuesto, el banco tiene la liberalidad también de de solicitar la cancelación del gravamen, el levantamiento del gravamen y por supuesto realizar el desregistro del gravamen no solamente de la hipoteca voluntaria, sino también del embargo, etcétera, etcétera, en ejecución de sentencia, porque se ha ido a buscar justicia para reclamar un derecho vulnerado en cuanto hace a a una connotación de una prestación de dar. Entonces, se ha visto satisfecha esta situación y se puede dar por concluido. No es que la justicia va a decir, no, tengo que seguir con la ejecución. No, no me interesa que el banco haya sido satisfecho en cuanto a su prestación. No funciona así. Estamos salvando una vinculación de una vulneración de normas entre particulares. Entonces, mal podría hacer la administración de justicia o ubicarse en una posición tosuda de decir, no, esta ejecución, como dice el 400, no puede suspenderse por nada. Estamos hablando de los mecanismos procesales, por algún recurso, por la compulsa o por algún tema dilatorio que tienda a desnaturalizar la ejecución, lo cual es distinto en el contexto de la pregunta. Estamos hablando de que se está satisfaciendo la prestación, por tanto la ejecución ya no tiene razón de ser. Muchas gracias, doctor. Si alguien tiene alguna otra pregunta, caso contrario ya estaríamos cerrando la noche, doctor. No hay más preguntas, doctor. Listo, estamos terminando, Nielsen. Un gusto. Mañana entonces los esperaremos más despiertos, ¿no? Lindas las preguntas al final, bueno, como dice, ¿no? Más vale tarde que nunca. Al final salieron las preguntas y gustaron. Interesantes las intervenciones. Lo felicito al doctor Ricardo Luna. Excelente su ejemplo. Un saludo al querido colega Luna. Nielsen, como siempre, un gusto estar con usted. El cariño inmenso de siempre. Mi voz en off predilecta. Un placer, mi Nielsen Márquez. Será hasta mañana, pues. Un gusto a todos. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia, siempre agradecida. Ya nos estaríamos encontrando el día de mañana a las 7:30. Muy buenas noches a todos los participantes. Buenas noches.